Aveiro Lamas, nombre completo, conocido mayormente como Raúl Aveiro. Bueno, nos sumamos entonces al minuto de silencio. Por cada crédito que hagas, participa en sorteos de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y mucho más. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Muy bien, ahora sí, todo listo, señoras y señores. Va a arrancar este compromiso entre Sportivo Luqueño y Nacional. Y acá, evidentemente, en todos los partidos, Víctor, el tema de reclamo, ¿verdad? Así es, 20, 30 segundos más o menos, mueve Nacional. Van a tocar sus volantes centrales para sus zagueros, le pasan un ratito a los jugadores luqueños y después empieza el fútbol en serio. Muy bien, es así, muy bien, señoras. De hecho, ya arrancó el partido. Vamos a ver el árbitro Mario Díaz de Ibar, señores. Enseguida van a jugar de manera oficial, de manera competitiva. Ahora sí, señoras y señores, ya juegan Nacional Sportivo Luqueño. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota por el fondo, viene buscando esa pelota Monteagudo, sale para el equipo tricolor. La pelota sobre la izquierda, está dejando cortita para arriba. Rivas prefiere el pelotazo largo para el fondo. Arriba pelotazo largo, el golpe de cabeza, pelota en mitad de terreno. Viene buscando esa pelota Alfaro. Alfaro juega para el tricolor. Levantó esa pelota larga para Caballero, el golpe de cabeza ganó. Se metió Caballero, golpe de cabeza. El rechazo, el zaguero de Luqueño marca. Ve la pelota en media cancha. Por cada crédito que hagas, participa del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y mucho más. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Sacando en limpio la duda que planteábamos en la previa, efectivamente, Thiago Caballero abierto por izquierda, 5 en el medio para Nacional, único punta Diego Duarte. Ya quiso ser profundo por los costados en la primera maniobra. Gustavo Caballero estuvo cerca de meter un centro que pudo ser peligroso. La pelota para Falcón, sale lentamente el portero Sportivo Luqueño. Falcón le va a pegar a esa pelota, sale para Sportivo Luqueño. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. El pelotazo largo por arriba, pelota larga por elevación. Viene buscando esa pelota Monteagudo. Desvía de zurda, pelota acostado. Es lateral, punta derecha. Sector preferencial corresponde a Sportivo Luqueño. Dixon Frontier, doble cabina, 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuotas de $299. Más info en Dixon.com.py. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. La pelota sobre la izquierda, Berra tiene, busca esa pelota, dejando cortita, pide Caballero, pelota para el Caballero, tiene para la Academia. Levantó, buscó la pelota larga, Mancita. Sale para el balcón, portero Sportivo Luqueño. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay en Yopo y Supe. Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saque de costado, vamos a ver qué dice el árbitro. Saque de costado, sector defensivo, pertenece al tricolor. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Roja con el pacto de confianza. Irgeo, nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. ¿Qué pasa con el regadío automático, Germán Tigler? Se activó el regadío automático. Los aspersores comenzaron a lanzar agua y solamente en el sector de, digamos, cerquita de la línea defensiva de Nacional, Arco Sur, para ilustrar a la audiencia. Por ejemplo, 2 aspersores que están dentro del área grande de Nacional se activaron. Parece el regadío automático, la programación se activó justo ahora. El árbitro paró el partido por unos segundos. Sí, señor, solamente esto pasa en el fútbol paraguayo, Víctor, ¿eh? Exactamente, se dio ese hecho anecdótico. Por suerte en un minuto ya volvemos al fútbol. Hubiese sido peor si se paralizaba por más tiempo. La pelota para el fondo, sale el defensor de Nacional buscando esa pelota Núñez. Juega la pelota para Monteagudo, sale para el fondo el equipo de la Academia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? Cerquita al minuto 4, el partido se mantiene 0-0. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa,
Izquierda, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. La pelota por Remedio Vera tiene el Tito Torres, pelota para el Tito, le va a pegar a punta, busca el arco, deja bien pelota a mitad de terreno, va soltando la pelota Rodrigo, viene el motorcito que tiene Sportivo Luqueño, movió sobre costado y giró el centro de Vera, levantó, tiró por arriba, se metía Ferreira, vino el rebote, la marca, sale el tricolor, la pelota le queda a Caballero, corre Caballero, Caballero tiene para la academia, a ver la tiene, movió, soltó el pase, es bueno, entregando la pelota para Duarte, se mete Duarte para dos, penalista la raya, tiene, domina Diego, juega sobre costado izquierdo, avanza Nacional, pelota dentro del área, a ver Quintanita, no pudo pegar a esa pelota, Víctor. Así es, justito le pellizcó el hombre de Sportivo Luqueño que lo seguía en la marca Sebastián Quintana, pero el partido está bueno, arranque agradable. A ver, Comas colocó, ¿qué pasó con Comas, Víctor? Y metió el centro justo a la zona donde no había nadie. Pasa que en realidad los dos que estaban en ataque, Marcelo Ferreira, Elvio Vera, picaron para adelante y Lautaro Comas hizo lo que a veces despista a muchos zagueros, el centro para atrás, solo que ninguno quedó en posición de media luna y al final el centro fue a la nada. Marcamos el tiempo de juego, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavira Caricia, el nuevo Caricia de 2 litros, indica Diego Iván. El partido se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Al piso Caballero, Germán. Así es, por falta de Fernando Benítez. Gustavo Caballero hizo una finta, regateó al volante de Luqueño. Este lo paró con una falta, quedó protestando. El árbitro solamente le sancionó la infracción, sin amarilla. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? ¿Es Caballero o uno de ellos? Uno de ellos es Thiago Caballero, pero el que tiene la pelota en las manos es Daniel Rivas, para pegarle de zurda. Muy bien, tiro libre para el tricolor. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. El árbitro va a autorizar conforme a la barrera Mario Díaz de Nevar, tiro libre. Está para pegarle Thiago Caballero de derecha. De zurda lo tiene arriba. El árbitro autoriza, Nacional busca el primero aquí en Luque. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Le va a pegar Rivas a la pelota de zurda, Caballero, Thiago derecha. Vamos a ver. Es Rivas finalmente. Dani Rivas le pegó. ¿A dónde fue esa pelota, Víctor Villalba? Tanto protocolo, tanta reunión previa que tuvieron los jugadores de Nacional para terminar en esto. El disparo casi a la última fila alta del sector de graderías donde están los hinchas de Nacional. Te decía Diego antes del contragolpe de Luqueño, me gusta el arranque del partido, como que tengo el presentimiento de que rápido algo vamos a tener en materia de desnivelar el marcador. Por ahora parece que está para cualquiera, los dos con intenciones ofensivas y eso es saludable para el juego. Muy bien, la pelota sobre la izquierda, saque de costado para el Sportivo Luqueño. Avanza Luqueño, pelota suavecita, arriba, pelota media cancha. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. La pelota sobre la derecha, sale buscando esa pelota Núñez, el capitán de Nacional. Núñez para la pelota. Deja balón suavecita para Monteagudo. A ver, tiene Monteagudo para el tricolor. Levantó la cabeza, botín izquierdo. Otra vez baja la pelota. Dejando bien para Núñez. Sale Núñez para Nacional. Levanta esa pelota, va al balón, pelotazo largo para el fondo. Va corriendo. Se metía en esa zona el hombre tricolor. Deja correr Vera. A ver qué dice el juez y será finalmente saque de costado. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Y la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Y La Plata Empeños, contacto al 0981-950-900. Y La Plata es justo lo que necesitas. Saque de costado para Sportivo Luqueño, punta zurda. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer con Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al mayor y con las mejores ofertas. El Ahorrazo Supermayorista. Ahorra de verdad. Bueno, le pegó Quintana al rebote, Duarte. ¿Qué pasó, Víctor Villalba? La primera exigencia para Falcón, el disparo por bajo de Sebastián Quintana. Tuvo fuerza, tuvo violencia ese disparo, por eso respondió a media Falcón. Dejó un rebote, atropelló Diego Duarte, se tuvo que levantar el arquero uruguayo para evitar mayores problemas. Anunció Nacional que tiene ahora un buen tiro de esquina. Muy bien, tiro de esquina. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Gustavo Caballero. Muy bien, le va a pegar Caballero esa pelota, tiro de esquina.
Señoras y señores, el partido por ahora se mantiene 0-0. Nacional busca el primero, se defiende Luqueño. Pelota en todo el área, el rebote. Le queda Mancita, seguro sale Falcón. El comentario de Víctor Villalbar, una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo Supe Quitador, la salud tiene apellido, Flaming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060. Flaming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota por el medio, avanza el Deportivo Luqueño, juega suavecita, pelota mitad de terreno, zona media, tiene Rodrigo. Juega bien, pelota para Rodrigo Ferreira, pegadita en la raya. La tiene Rodrigo, sale para Deportivo Luqueño. Juega bien, otra vez esa pelota cortita en la marca, pelota sobre punta derecha, saque de costado. Sí, señor, te escucho. Finalmente la gente de Luqueño logró introducir elementos de percusión. Escuchamos redobles, platillos, bombos. Están acá muy cerca de nosotros en el sector preferencial, bien abajo. Se ingeniaron los muchachos al final, como se dice, echa la ley, echa la trampa. Pasa que nadie podrá decir hacia ellos que son barras, son hinchas de preferencia. En preferencias están con las trompetas, con los instrumentos, así que nadie los puede sacar de ese sector. Eso es lo que a veces decimos, Diego, las sanciones para las barras se las lleva el viento, porque suspendes a un grupo, te aparece un grupo con otro nombre, no son hinchas de platea, no son hinchas de preferencia, y al final quizás gente que estaba dentro de la propia barra suspendida igual sigue apareciendo en los terrenos de juego. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yapira acaricia, el nuevo Caricia 2 litros indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota sobre la izquierda. A ver, la tiene, pone esa pelota, como pelota suavecita a un costado. ¿Qué dice el juez? Será finalmente lateral y pertenece a Luqueño. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. INGO, nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalos ya. Pasate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Y una cosa para acotar, Diego, porque si no va a parecer que solamente le caemos a Luqueño con este tema. El ejemplo claro es Cerro Porteño, la barra de Cerro. Ellos están suspendidos después de los incidentes en la apertura ante el 2 de mayo. Pero se ingeniaron, ahora se llama de otra manera, ya no es más la plaza, ya no es más comando, igual entran todos y varios de los muchachos que estaban probablemente en aquel lío ante 2 de mayo siguen ingresando a los escenarios. La pelota para Nacional, el centro largo, centro pasado, sobre punta sur, no pasó nada. A ver qué dice el árbitro, pertenece a salida para Luqueño. Campeonato brasileño, Serie B, minuto 15 de la primera parte. Chapecoense con Walter Clark, titular de local. Empata 0-0 ante Goiás. El partido se mantiene 0-0. Beneficios con Punto Forma y la cooperativa universitaria. Hasta 30% de descuento con tarjetas de crédito universitaria. En Punto Forma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982 104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Rodi para el saque de costado, pelota, menos golpe de cabeza de Alfaro. Movió la pelota sobre punta derecha, se le va esa pelota y otro saque de costado para Luqueño. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios, acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial, con salidas rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Cayó nombre de Nacional, Germán. De Gustavo Caballero, otra vez por una falta de Fernando Benítez. La gente de Nacional lo rodea al árbitro Mario Díaz de Vivar por una cuestión de reiteración de faltas. Le pide que lo moleste al volante luqueño. Mario Díaz se mantiene en su decisión de solamente sancionar la infracción. La falta en sí no da para amarilla, pero quizás por la reiteración lo hubiera considerado Díaz de Vivar. Tercera falta que comete Fernando Benítez. A mí me parece que con razón reclaman y por eso va a advertir a la banca Mario Díaz de Vivar, porque Bernay está enojado y la verdad que tiene razón. 3 faltas en el partido de Luqueño, las 3 del mismo jugador. Era meritoria la amarilla, en este caso por la reiteración de infracciones. Muy bien, será tiro libre para la academia. Campeonato uruguayo, 11 del segundo tiempo. Defensor Sporting le gana 2-1 a Liverpool en el equipo visitante. Titular, el futbolista que pertenece a Olimpia, Hugo Quintana. Recordando que Guaraní le ganó 2 de mayo por 2 goles contra 1. Las cubiertas Cubo te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Conoce más en Cubo, Paraguay. Encontrarás en Chacomer. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos. Te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britan S.A. Tiro de esquina corresponde a Nacional. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Quintana.
Muy bien, le va a pegar Quintanita. Tiro de esquina para la visita. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Cuando nuestro asado y el Roja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef de carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef de sponsor oficial del Roja. Le pegó Quintanita el cabezazo, el rechazo. No pasa nada. Tiro de portería para Luqueño. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Mañana juega River, partido de semifinales de Copa Libertadores. Y aparentemente, siguiendo informaciones del medio argentino Víctor Viñalba, da la sensación que podría jugar Adam Vareiro. Presenta un equipo muy defensivo, se cuida. De hecho, Gallardo cuida todos los detalles ante el Mineiro. La pelota sobre la izquierda. A ver, la tiene Luqueño, el remate de Vera. Pelota en el aire, el cabezazo del jugador de Nacional. El rebote le queda a Rodrigo. Rodrigo tiene que pasar el árbitro para el juego, Víctor. Sí, le cobran falta a Marcelo Ferreira contra Monteagudo. Cayó el central argentino. Me pareció suavecita como para sancionar la falta. Se aprovechó obviamente de el brazo en la espalda a Monteagudo como para caer desplomado. Pensé que iba a dejar correr la acción Mario Díaz de Ibar. Le quedó favorable el rebote a Rodrigo Rojas y ahí sancionó la falta el juez del partido. Marcamos el tiempo de juego, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavira Caricia. El nuevo Caricia 2 litros indica Diego Iván. 0-0 aquí el partido, Luque. Y su seguro, Chaco. Ya se juega mañana Adam Vareiro, Víctor, Y podría ser una gran chance para que se muestre Vareiro, que está necesitado de tener actividad importante con River. Porque es cierto, ha jugado un superclásico, pero aquella vez Gallardo eligió un equipo alternativo para ganar en la Bombonera. Por eso sería interesante, sería bueno. Atento a Olimpia también al partido de paso. Siempre agregamos ese comentario porque Olimpia depende exclusivamente de que River sea campeón de la Libertadores para ir al Mundial de Clubes. De hecho, nos vino a estos combos porque pidió permiso, justamente River. Quería ponerse a punto. Claro. Sí, quería ponerse a punto. Alfaro explicó esa situación en conferencia, que Adam le pidió eso, que tiene que ponerse bien. Alfaro le pidió también que esté en su mejor versión, porque mientras él no juegue, mientras no sea considerado una pieza importante en River, es poco probable que retorne rápidamente a la selección. Sí, señor, acotando eso simplemente porque mañana juega River frente justamente a Atlético Mineiro y existe esa posibilidad de que Adam arranque. Hay que ver lo que va a proponer Gallardo. De hecho, va por un equipo muy defensivo. La pelota para el fondo, sale en esa zona. Viene el portero Falcón. Falcón movió, jugó sobre la derecha. Está moviendo la pelota y se equivoca. El portero luqueño se la saque de costado para el tricolor. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordado de Paraguay. Ello pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota por arriba, golpe de cabeza de Thiago, moviendo, soltó pelotazo largo para el fondo. Está llegando a perder la pelota el hombre deportivo luqueño, presionando en la salida el hombre tricolor en River. A ver, pelota en costado, ¿qué dice Mario? Díaz de Vivar se la saca de costado finalmente para luqueño. Ponete la 10 con Toki, sponsor oficial de Del Roja, con el pacto de confianza Erigeo. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. El partido se mantiene 0-0. Este sería el posible equipo de River para enfrentar a Mineiro con Armani del Arco, González Pires, Pesela, Paulo Díaz, Bustos, Simón Craneviter, Acuña, Nacho Fernández, Borja, Colidio o Adam Vareiro. Correcto, por eso decía Víctor, ahí está entre Borja o Adam Vareiro o Colidio. Esa es la novedad del River, Exactamente, y se supone que si opta Gallardo por la presencia de Adam, es por la batalla, el tema de presionar a los centrales, de hacer el juego incómodo, como para que no puedan salir limpios desde el fondo los jugadores brasileños. Creo que está más que claro que Mineiro va a ser el dominante mañana, así que River probablemente apelará a eso, y dentro del contexto es altamente positivo para River rescatar al menos un empate de Belo Horizonte.
Sí, señor, la pelota para Thiago, se mete bien para el tricolor, va sobre la izquierda Thiago, amaga, se mete para la academia, juega pelota dentro del área. La marca de Benítez va por el picho, falta, pita el juez, tiro libre para Luqueño. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con soluciones, generadores eléctricos y electropompas para la casa o industria y limpieza del hogar. Comunicate al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Ahora qué nervioso estoy observando a Víctor Bernal, indicación el técnico de la academia, Germán. Desde el principio del partido está observando el desarrollo del encuentro parado con los brazos cruzados, haciendo ademanes permanentemente, dando indicaciones. Juan Pablo Pompío alternando entre sentándose en la banca y mirando parado el partido, y por momentos muy tranquilo se lo ve al técnico argentino, hasta con las manos en los bolsillos. La pelota a mitad de terreno, zona medida Quintanita, baja de cabeza, juega esa pelota, va sobre la punta sur, tira Vera, avanza el capitán deportivo luqueño, movió la pelota, levantó el centro, tiró. ¿Qué pasó en esa acción, Víctor? Por centímetros no llegó Elvio Vera. En velocidad ya se había anticipado a su marcador. Quiso direccionar la pelota moviendo, haciendo el gesto técnico con la cabeza. Falló por un centímetro, por eso se lamenta tanto Elvio Vera. La vio clara y estuvo cerquita de cabecear para generar peligro en la portería de Santiago Rojas. Cerquita a los 20 minutos de la etapa inicial de este compromiso aquí en Luque. En Joser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joser Barber Oficial. Llegó la Feria Isuzu País. Hasta el 31 de octubre visita cualquiera de nuestras sucursales y llévate tu Isuzu. No pierdas esta oportunidad única. Representa Automotor. A ver, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya Vira Caricia, el nuevo Caricia de 2 litros indica Diego Iván. El Luqueño Nacional empatan 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. El aurinegro le ganó 2-1 al 2 de mayo. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de Santa Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Villalba comete falta, Víctor Villalba acá, justamente. Así es, no lo dejó girar a Diego Duarte. Reclaman los hombres del Sportivo Luqueño, pero me pareció correcta la sanción de Díaz de Vivar. Otro buen tiro libre a favor de Nacional. Sin tarjeta, Germán. Para el infractor fue el César Adrián Brizuela, quedó protestando. No lo toqué, le reclamaba a Mario Díaz de Vivar. Tras la sanción de la falta sigue muy dolorido el 7 de Nacional, tendido en el suelo. Justo ahora lo ayuda un compañero para ponerse de pie. Muy bien, correcto. Tiro libre para la academia. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Tiro libre, señores. ¿Quién le va a pegar a Caballero? Le quiere pegar Caballero el 11. También está Thiago Quintanita. A ver, ¿quién le puede pegar arriba? Se aproxima a esa charla. A ver, toma distancia. Es Quintanita el que le pega a Germán. Y es el que ya está tomando distancia como para pegarla directo al arco. Muy bien, está el 11 Caballero o Quintanita. El árbitro va a autorizar Mario Díaz de Vivar. Nacional busca el primero. Vamos a ver, Quintanita levantó el centro, tiró. Pelota al cabezazo, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cobró falta Víctor Villalba. Sí, falta de Alfaro contra Diego Vera, cuando buscaba el golpe de cabeza, porque finalmente Quintana metió el centro al segundo palo. Allí atropellaba a Alfaro, lo empujó a Diego Vera. Dicho sea de paso, Vera estuvo muy atento porque pudo conectar de cabeza la pelota para evitar un mal mayor hacia su portería. La pelota por arriba sobre mitad de terreno, pelota en zona media, va buscando esa pelota Alfaro. Alfaro tiene, movió, se equivocó, saca de costado, sector defensivo, porteriza Luqueño. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. La recaudación en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Guaraní, 41.190.000 guaraníes por 1.655 ingresantes. Ojo con este dato, el Mineiro, no sé si tenés equipo, el probable no, porque Junior Alonso es titular indiscutible justamente en el equipo de Milito. Gerardo. Sí, señor, así es. Viene jugando varios partidos, en alguno que otro partido siendo capitán. Digo, en instantes te digo la posible formación del Galo. Me parece correcto, pelota suavecita. A ver, ¿qué pasó acá? Comete falta Duarte, Víctor, al arquero. Sí, falta contra el arquero, lo termina pisando Diego Duarte
a Gonzalo Falcón. La jugada fue así para describir: la pelota larga desde mitad de cancha, no pudo controlarla Duarte, pero cuando le queda larga la pelota en el dominio, le da una segunda oportunidad porque Falcón ya estaba saliendo de su portería y al hacer la carrera en diagonal casi termina convirtiendo Duarte. Se jugó la vida Falcón, se arrojó con la mano derecha, puso la palma de la mano fuerte y evitó que Duarte pueda convertir el tanto. Por acción del juego, por el impulso de la situación, Duarte lo lastimó a Falcón, y ojo que puede ser de gravedad porque el arquero ya se quitó el guante, la sanidad lo asiste y veremos si va a poder continuar Gonzalo Falcón. Eso en guaraní se dice jacé la tipo, jacé. Le duele, jacé. Sí, le duele totalmente. Los gestos de dolor que hace Gonzalo Falcón. Se lastimó duro recién con la intervención de Diego Duarte. Obviamente la jugada fue accidental. Duarte quiso meter el gol, empujó la pelota, en el impulso de la jugada termina golpeando en los dedos a Gonzalo Falcón. A ver, Germán, te escuchamos, Germán. Y los propios compañeros de Gonzalo Falcón ya le están indicando al cuerpo técnico que ya no seguiría el arquero uruguayo, por eso que ya intensifica en el calentamiento el suplente esta noche, Alfredo Aguilar. Sí, se prepara Aguilar, lo están asistiendo en los dedos, entonces hay que ver si puede continuar, si es que le va a generar incomodidad. Creo yo lo más recomendable es que ingrese Alfredo Aguilar. Se levanta Falcón, se tapa el rostro, gestos evidentes de dolor. Esperemos que no sea nada grave, porque lo primero que nos hizo pensar la reacción de Falcón y los compañeros es que puede ser una lesión seria en los dedos del arquero uruguayo. Marcamos el tiempo, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yapira Caricia, el nuevo Caricia 2 litros indica Diego Iván. El partido aquí en Luque permanece 0-0. Y su seguro, Chaco. Continúa Falcón, Germán. Ahora se está recolocando los guantes. El arquero uruguayo ya no muestra dolor. Aparentemente va a continuar sin complicaciones el golero luqueño. Muy bien, recordando que Guaraní la visita le ganó 2-1 al Gallo Norteño. Posible equipo de Mineiro para enfrentar a River con Mateus Méndez en el arco, Rodrigo Bataglia, Junior Alonso, Lianco, Gustavo Scarpa, Alan Franco, Otavio Rubens, Paulinho Hulk, Daverson o Guillermo Arana. ¿Vos sos Mineiro o River, Víctor? Yo creo que pasa Mineiro. ¿No te gusta River a vos? No. Ya me di cuenta. Para nada. Ya me di cuenta. La pelota por mitad de terreno sale, pelota por el fondo sale la academia. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas. 23 de noviembre llega la final de la Conmebol Sudamericana Asunción. La pelota para el fondo, sale Falcón, juega esa pelota dejando cortita, pone para Vera. La pelota lateral izquierdo de Luqueño, soltando la pelota por arriba. Va al rebote corto, otra vez pelota para el fondo, recupera Rodrigo. Viene bajando la pelota, juega como un libero. Tiene Rodrigo, sale del fondo para Sportivo Luqueño. Métete arriba, le dice al compañero Juan, motorcito que tiene Rodrigo. Juega para Luqueño, moviendo esa pelota sobre la punta derecha. Entregó para Brizuela, el pelotazo largo por arriba, cabezazo, pelota al medio. La recupera Alfaro. Alfaro movió, soltó para arriba, si este pone de zurda. Pelota por arriba, el despeje de Villalba, dejando cortita, presionaba Vera, va por el picho, falta, empuja. Juan Luis Alfaro empujó, tiro libre para Luqueño. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. En Yopuy Supe Quitadol, la salud tiene apellido. Flaming Sistema Prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Flaming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bajó un poco el ritmo del partido, se fue apagando lentamente esa llama que me esperanzaba con ver un ida y vuelta casi permanente aquí durante el primer tiempo. Dentro de esa situación lo veo un poquito mejor a Nacional, sin marcar una gran diferencia porque esto aún no se traduce en situaciones concretas frente a las porterías, pero a la academia la noto más ordenada en este tramo de partido. Hay petardos ahora, ¿qué pasa, Germán? Hay petardo, Germán. Sur, detrás de la gradería norte en realidad, detrás del arco norte, gradería norte, se están explotando petardos desde hace casi un minuto aproximadamente. Bueno, pero el partido empezó hace rato, Víctor Villalba. Sí, yo supongo, tratando de interpretar la situación, porque otra cosa no imagino, pueden ser hinchas de Luqueño que quedaron en los alrededores y como para hacerse sentir, llamar la atención, se da la explosión de petardos
en este momento. Y creo, tratando de interpretar una vez más, entiendo que se ponen de ese lado, porque hacia el lado de la ruta general Aquino, con el control policial, con todo lo que implicaban los vehículos estacionados, era difícil poder hacer ese movimiento que están haciendo en este instante. Bueno, muy bien, correcto. Acá me dice Juancito, nuestro locutor me dice, General Aquino, Tatetuya, kilómetro 12, aportando a Juancito. Excelente, Juancito. La pelota sobre la derecha, el centro largo, pelota larga en esa zona, sale Rodi Ferreira para el luqueño. Pónete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja, con el pacto de confianza. Irigeo, nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. La pelota para el fondo, a ver, Kili Rojas. Hasta ahora, Víctor, 29 minutos primer tiempo. No tuvo sorpresas el arquero de la academia. No, definitivamente hasta aquí el que más trabajó es Falcón. Y eso me lleva a decir, evidentemente agregando al comentario anterior, que Nacional está un poquito mejor. Falcón tuvo la del rebote del tiro de Sebastián Quintana, la que le salvó a Diego Duarte. Dos situaciones. Del lado de Santiago Rojas, noche tranquila hasta aquí. Insinuó luqueño, pero no pudo disparar concreta y directamente a la portería rival hasta ahora. La pelota para Vera, juega otra vez para Albio Vera, de Vera a Vera, pero pierde esa pelota, tiene la academia. El pelotazo largo, arriba pelotazo para Duarte. Se mete, marca Villalba, tiene Duarte. La pelota para el 7 tricolorista, pone pelota suavecita a mitad del terreno. Deja la pelota para Mesa, le va a pegar Leandro Mesa. Apunta, busca el arco, juega, se equivocó, recupera Vera. La recupera Elvio, para Sportivo Luqueño, levantó para Lautaro Coma. Hay golpe de cabeza, cayó Lautaro, el árbitro dejó seguir y nosotros marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos. Primera etapa, con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. 0-0. Y su seguros, Chaco. ¿Qué pasa, Germán, con el árbitro? Mario Díaz de Vivar lo va a molestar a Juan Anca, el asistente técnico de Juan Pablo Pumpido, técnico de Luqueño, por protestar. La última acción había reclamado una falta de Daniel Rivas sobre Lautaro Comas. Víctor Villalba. Amarilla para Anca, el asistente. A mí no me pareció falta, me pareció que termina golpeándose Comas por el impulso propio de la jugada, porque tenía cerca a Daniel Rivas saltando atrás. Ahora, increíble lo de Rivas, se confundió, no sé si pensó que le sancionaban la falta, se desentendió, mejor dicho, de una pelota que tenía dominada y se le escurrió, regaló un lateral Daniel Rivas. La pelota para Rivas, a propósito, juega para Nacional, deja la pelota para Quintanita vamos de zurda, entregó suavecita, pelota por mitad de terreno, zona media, a ver, la tiene Mesa, la pelota de Leandro, levantó, tiró, marca Villalba, saque de costado para la academia, sector preferencia. En Nerimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas, polarizados y mucho más. Nerimar, lo que la fábrica no te dio. Equipa tu casa este verano, heladera Midá, 300 litros, antes 18 cuotas de 225.000, ahora 18 cuotas de 199.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py, Electroban, mejorando tu calidad de vida. El partido aquí en Luque, repito, permanece 0-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. La pelota para Alfaro, tiene esa pelota Juan Luis Alfaro, domina bien, otra vez pelota para el fondo, movió para Caballero. Amaga Caballero, tiene para el tricolor, levanta el centro, tiró Duarte. El cabezazo cerca del poste derecho solo. El cabezazo Víctor Villalba. Llegó forzado Diego Duarte, fue muy buena la intención de Juan Luis Alfaro, buscando la cabeza de su compañero. Por la forma en la que inclinó el cuerpo, te confieso, Diego, desde aquí pensé que la colgaba en el segundo palo, que era un golazo. Finalmente no le dio fuerza al disparo y no hubo mayor peligro para Falcón. Partido, repito, permanece 0-0. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of Your. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. A ver, Gerardo, Luqueño Nacional a través de la plataforma Radio Monumental, Espacio X y YouTube. Impresionante la sintonía, Gerardo. Sí, señor, a través de las plataformas, como bien mencionabas, a través del Espacio X y de YouTube de Radio Monumental 1080M.
Partido permanece 0-0. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbatibles de Stock y Stock Express. Prepisa Stock la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Areguá 140 guaraníes. También a 1.300 guaraníes en Stock y Stock Express. El partido está 0-0. Dale, Juan. Catedral Running CK Volumen 2, 10 de noviembre. Contribuirás con los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones 120.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. Saque de costado, señores, pertenece al Sportivo Luqueño. Mañana 21:30 horas, semifinal ida River, Mineiro ante River en Brasil. Pitará el venezolano Jesús Valenzuela y en el bar el chileno Juan Lara. Sí, señor, para Víctor Villalba gana Mineiro. Primer partido para vos, ganado, ¿quién gana? Atlético Mineiro. Bueno, la pelota para el fondo, sale en esa zona. El Kelly, pelota suavecita, Gustavito, va a decir Mineiro. La pelota suavecita, me la tiene Rodrigo. Movió, soltó, juega bien, dejó para Lautaro, levanta el centro. La marca de Núñez. ¿Qué pasó en esa jugada, Víctor? Mal centro de Lautaro Comas, desaprovechó que tenía 3 compañeros en el área, el centro quedó corto. Todo se originó en la mala salida de Santiago Rojas. Ya la vez pasada había tenido un par de situaciones similares, donde con un despeje corto permitió que los rivales ataquen. Le pegó Quintanita, pelota Lara sobre el travesaño, tiro de portería para la Brazo. Planea tus vacaciones con Bancod, préstamo personal y a los 60 días pagas la primera cuota, tasas del 16% y hasta 4 años de plazo. Bancod, crece desde la raíz. Cosito con leche La Pradera, en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Y ahora le acaba de reclamar Monteagudo a Santiago Rojas, le hizo el gesto, pasame a mí, buscame a mí en corto. Le indicaba el zaguero central argentino. Yo creo que Rojas a veces confía demasiado en sus capacidades con el pie y termina teniendo estos accidentes, porque ninguno obviamente quiere despejar la pelota de esta manera para que se venga un contraataque rival, pero es un tema que lo deberá mejorar de ahora en más Santiago Rojas, porque ya son varios los errores de este tipo que ha sufrido en el último tiempo. Acá el árbitro pita falta. ¿Quién está en el piso? El hombre de Luqueño, Germán. Alexis Villalba, luego de lo que fue entre una patada y un pisotón por parte de Gustavo Caballero. Ya se va recuperando el zaguero luqueño. ¿A cuánto está Olimpia, cuánto está, o Guaraní en este caso de Olimpia en la tabla, Gerardo? A 8 puntos, Diego. Son muchos puntos. Bueno, si Nacional empata con Luqueño, ¿cuánto va a sumar? Bueno, quedan muchos minutos, pero ¿cuánto sumaría el tricolor? Va a sumar 27 puntos y va a estar a 6, al igual que Cerro Porteño. Y si gana Nacional, ¿a cuánto se pone Olimpia? A ver, va a llegar a 29 y va a estar a 4 puntos. 4, muy bien, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, el nuevo Caricia de 2 litros, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota para el fondo, se mete Rodi Ferreira, tiene Rodi, marca en esa zona, no me tricolor, a ver qué dijo el juez. Finalmente es lateral, pertenece a la academia. Se mete Quintanita, ganó Quintanita, sigue, qué jugada, tiró y la pelota en un rebote. Le queda el hombre tricolor y Falcón atrapa al arquero. El remate de Thiago, se salvó Luqueño, Víctor. Qué gran jugada de Sebastián Quintana, inspiración pura, ganó el borde de la cancha prácticamente, y la virtud que tuvo Rodi Ferreira es no rendirse hasta el final, porque ya parecía que salió de circulación Falcón y apareció el cuerpo salvador de Rodi Ferreira para evitar la caída de su portería. Tuvo una segunda oportunidad Thiago Caballero, el remate por bajo y atento Gonzalo Falcón. El partido está 0-0, avanza Luqueño, está el gol. Gol Marcelo Ferreira, gol del Sportivo Luqueño. Marcelo Ferreira se mete dentro del área. Sucesivos toques en la salida tricolor. Quisieron salir los de la academia, pero ganan esa zona. El hombre, el compañero de Marcelo. Vamos a ver, vamos a confirmar de quién se trata la asistencia. Si podemos en estudio. Lo cierto que define Marcelo. Gana esa pelota. Se mete con determinación el 7. El goleador que tiene el Sportivo Luqueño. Vence la humanidad del arquero Santiago Rojas.
La pelota fuera del área. De esa zona vino el remate, repito. Errores defensivos en la salida de Nacional. Aprovecha el hombre de luqueño. La asistencia a Marcelo Ferreira. Y define Marcelo. Y pasa a ganar. El auriazul. ¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño le gana a Nacional por 1-0. Monumental. La definición de Marcelo Ferreira, pero le damos mérito y la virtud a Elvio Vera. ¿Por qué? Porque él estaba en posición adelantada y Nacional perdió esa referencia. Hace un pase atrás un hombre de la academia y ahí obviamente Elvio Vera puede entrar otra vez a participar. Pellizca la pelota desde atrás, pase para Marcelo Ferreira, con eso ya queda totalmente desacomodada la defensa tricolor. Solo le quedó a Ferreira la situación de acertar el arco, lo hizo y era cuestión de salir a festejar, gritar con todo el público luqueño porque sin ser superior estaba comenzando a sufrir, estaba más cerca Nacional y es luqueño con el gol de Ferreira el que pasa al frente aquí en la ciudad de Luque. Momento del gol. 36 minutos, primera etapa. Elvio Vera entonces, la asistencia de Elvio Vera, el pase a Marcelo Ferreira y luqueño gana el partido por 1-0. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sin hacer mucho gana luqueño, Víctor. Exactamente, la primera situación de disparo franco a portería. Marcelo Ferreira vence la resistencia de Santiago Rojas. Insisto, quedaron desacomodados. Sorprendió la presencia de Elvio Vera, que fue factor clave en esta jugada para que después Ferreira casi cara a cara ante Santiago Rojas defina y ponga el 1-0. Sí, señor. Gustavito, se entendió. Gustavito Sánchez cerca del minuto 40. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de Albirroja con el pacto de confianza Ingeo. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. ¿Qué pasa con el árbitro Germán Obra? Advirtió a Brizuela y también a Sebastián Quintana, que se habían tomado en la última acción que terminó en lateral de luqueño. Lo que pasa que el central de luqueño le metió un fusil contra el volante de Nacional para hacer rebotar en él y ganar un lateral. Reclamó eso el volante de Nacional, de ahí la discusión. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. El luqueño le gana a Nacional por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota para Duarte, se mete Duarte, va a Caricia, zona, tiene Vinicius para Deportivo Luqueño, levantó, tiro, pelota, sonaron el fondo. Se mete Monteagudo, llegó primero Marcelo. ¡Epa, cuidado! Acá empuja, creo que hay fuerza en ese empuje, Víctor. Así es, amonestado Monteagudo, no le quedó otra que tirarlo a un costado a Marcelo Ferreira porque ya le ganó en velocidad y se venía casi un 2 contra 1 a favor del Sportivo Luqueño. Bien ganada la amarilla para el zaguero central de Nacional. Germán, te escuchamos, Germán, en esa acción. El 23, Juan Cruz Monteagudo, el segundo amonestado del partido, podemos decir, el primero en campo de juego. Y ahora está lindo de vuelta el partido. Hay que ver cómo reacciona Nacional, que hasta aquí lo venía haciendo bien, le faltaba la contundencia como para pasar al frente, pero se encuentra con una situación de un error propio, lo paga caro, ahora está en desventaja, va a tener que comenzar a salir. Lo anímico también juega porque fue un golpazo para los dirigidos por Bernay encontrarse antes del cierre del primer tiempo con la desventaja en el marcador. Señoras y señores, tiro libre para Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Actualizamos la tabla de posiciones de 1 al 6. Olimpia 33, Cerro 27, Nacional 26, 25 para Guaraníes de Mayo, Ameliano 24. Pelota, Paquili desvió el tiro de gira, Víctor. Iván Torres con el centro que casi terminó ingresando en la portería. Dio un paso hacia adelante Santiago Rojas. Como la pelota caía sin mucha violencia, le dio tiempo a Kili de retroceder, poner la mano fuerte y quitarla al córner. Inmediatamente otro anuncio de Luqueño. Quiere ir asegurando la cuestión antes del cierre del primer tiempo. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? El 11, Elvio Vera. Muy bien, le va a pegar Vera esa pelota, tiro de esquina. Luqueño gana el partido por 1-0. Luqueño busca el segundo. Se defiende en la academia. A ver, pelota en el aire. No pudo pegarle a Marcelo Ferreira. Cayó al piso y se vuelve a levantar. Epa, cuidado. Cayó el hombre tricolor. ¿Qué pasó, Germán? Creo que
Gustavo Caballero, el que cayó tras la arremetida de un jugador del Sportivo Luqueño en ese córner. Quedó sentido el jugador de Nacional, ya se repone, es falta a favor de la visita. Víctor es Mesa finalmente. Así es, Leandro Mesa, el que recibió el impacto de parte de Marcelo Ferreira. Quiso hacer la volea Marcelo Ferreira, se interpuso la cabeza de Mesa y con esto se generó la falta. La pelota va a un costado, saque de costado, pertenece a Nacional. Rosada App, la tienda online de casa. Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de casa. Rosada. Para vos que estás todo el día de aquí para allá, que estás en la calle, y llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. La pelota suavecita, a ver la tiene, juega, será tiro de esquina. El árbitro va a autorizar pelota en el aire por elevación. Hay golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno. La pelota por la media cancha, a ver la tiene, juega en esa zona Mesa. Mesa movió, a ver, arriba, finalmente pitó falta el árbitro, tiro libre para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El partido lo gana Luqueño por 1-0. Nuevo Kia K3, cuotas de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Qué pasa con los suplentes de Luqueño, Germán? De Nacional, perdón, Nacional. Sí, Mario de Vivar fue hasta el sector de Nacional y lo amonestó Óscar Ojeda, al preparador físico tricolor, por protestar. La última acción había sido falta por parte de Claudio Núñez. Esta infracción fue la que protestó el preparador físico Nacional, por eso ve la amarilla. Andan muy rigurosos con las bancas. Últimamente se andan distribuyendo muchas amarillas a suplentes o cuerpo técnico. A ver, caballero, amagó. Epa, le robó la pelota al hombre de Luqueño, Germán. Perdón, Víctor Villalba. Dudó Gustavo Caballero. Pensó seguramente que Diego Vera la iba a puntear y con eso no iba a tener la posibilidad de estar cara a cara con el arquero. Se encontró con la pelota y no supo qué hacer. Se enredó Gustavo Caballero y desaprovechó lo que podía ser un buen intento para la academia. Cerquita al minuto 45, sí, Germán. Amonestado Juan Luis Alfaro en la última falta. El segundo amonestado en Nacional. Bien, cerca a los 45. 3 más. Se van a jugar 3 más a este primer tiempo, Germán Tingler. Tal cual, hasta el minuto 48 se extiende esta primera fracción, Diego. Muy bien, pelota para el fondo, tiro libre para Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavira acaricia el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. De Luqueño con gol de Marcelo Ferreira gana el partido por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota para el Tito Toros, el Tito tiene a Dovera, el Tito baja la pelota sobre punta, se la pone para Vera, gana Elvio. Se mete Vera soltó, se equivocó ahora. La tiene Monteagudo, sale para la academia. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY, producto suizo, calidad Papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte y a superar todo tipo de imprevistos. El equipo Anal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ganó Lautaro Comas, puso bien a Ferreira, otra vez Lautaro va, pasa al medio, remata al arco, gol. Elvio, Vera, gol. Del Sportivo Luqueño, Elvio Vera. Se mete dentro del área, define fuerte, disparo al poste izquierdo del arquero Santiago Rojas. ¡Qué jugada rápida! Todo nace con Lautaro Comas. Nace el segundo gol de Luqueño. Y la última definición, el último toque de Elvio Vera. Pone el segundo, festeja la gente auriazul aquí en Ciudad de Luque. ¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño al término del primer tiempo le gana Nacional por 2 goles contra 0. Monumental. Golazo del Sportivo Luqueño, vibra la gente y no es para menos. Todo se origina por el sector derecho. Lautaro Comas, la pared, devolución, centro y disparo a la carrera. Todo perfecto, impecable lo que acaba de ser el Sportivo Luqueño. Golazo de Elvio Vera, que está siendo pieza clave, hombre influyente para este resultado. El festejo con todo el público, el remate con alma y vida, como se dice. Potente disparo, nada que hacer para Santiago Rojas y ya tiene 2 de ventaja el Sportivo Luqueño.
Momento del gol. 46 minutos, primera etapa. 2-0 gana Sportivo Luqueño. La Felax es Luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioética Pharma. Créditos para autos 0 kilómetros de la Caja Mutual. Tasas desde 10,5%. Usados 16,5% más. Info al 218 4000 Caja Mutual. La pelota para Elvio Vera, se mete Elvio, cuidado con ella, buscando el tercero. Elvio Vera colocó, se equivoca, ahora sale Alfaro, juega Núñez sale para el tricolor. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Prueba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Amarilla para Benítez, Germán. Tras su cuarta falta en este primer tiempo, finalmente es amonestado el 14 del Sportivo Luqueño, el volante Fernando Benítez. El primero que ve la tarjeta de amonestación en el local. Ya no había forma de salvarlo a Fernando Benítez. Coste que esta fue la falta más innecesaria de todas. Creo que el jugador de Nacional ya se iba encerrando hacia la línea. Si lo aguantaba un poquito más, Fernando Benítez le reducía todas las posibilidades, incluso de meter el centro. Así que sobre el final, de una manera infantil, diría yo, Fernando Benítez va a terminar amonestado este primer tiempo. La pelota y el tiro libre. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Quintana. Muy bien, le pegó, tiró Quintanita, cabezazo, gol, 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 gol. Duarte, gol de Nacional Duarte. Diego Duarte de cabeza al centro de Quintanita. Y Duarte, la pelota fue al poste derecho de la portería de Falcón. Y se pone a tiro de empate al filo del cierre de este primer tiempo. Llega el gol, la Academia. Gol de Duarte. ¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño 2, Nacional 1. Monumental. En el último suspiro de la primera etapa, dando una señal de vida Nacional. Sebastián Quintana con un buen centro, golpe de cabeza de Diego Duarte, la manda al fondo de la portería. Pero qué falta innecesaria de Fernando Benítez. Estará más que arrepentido. Amarilla de por medio. Con eso concedió el gol para el rival. Lo que era fiesta para el Sportivo Luqueño baja un poco la intensidad en las gradas, porque descuenta Nacional, revive y no hay ninguna duda que tendremos un gran segundo tiempo aquí en la ciudad de Luque. Momento del gol. 49 minutos, primera etapa. Se cierra primer tiempo, termina la primera parte aquí en la ciudad de Luque. En el estadio Conmebol, ex Adrián Jana, General Díaz Luqueño, le gana Nacional 2-1. Monumental. Relató Diego Iván. Vamos con Víctor Villanueva, con Germán Tigner en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Super Quitadol. Y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vamos hasta tu posición, Germán Tilner. Adelante. Gracias, Víctor. Me acerco acá a Carlos Chamorro, directivo del Sportivo Luqueño. Don Carlos, para la audiencia de fútbol a lo grande, ¿qué se puede concluir tras estos primeros 45 minutos que lo encuentra su equipo con la victoria parcial de 2-1? Y la verdad que en los últimos 10 minutos mejoramos muchísimo porque no estábamos llegando al arco. Se nos abrió el arco y ahí también se nos abrió el partido, por suerte. Pues clave, justamente eso es lo que ustedes están mencionando. Costó generar, pero se sacó provecho de los errores de rivales. Sí, así mismo. Costó mucho generar este primer tiempo. Nacional se paró muy bien. Y en la jugada donde Elvio estuvo bastante despierto, robó esa pelota y pudimos hacer el primer gol. Y la segunda fue una hermosa jugada de Lautaro creo que era con Marcelo, no recuerdo. Con Vera fue el que cerró. Elvio fue el que definió al final. Estamos bien al final. Lastimosamente en el último minuto se dijo esa falta y en la pelota parada no entró el descuento. Será clave terminar ganando como para posicionarse ya en zona de clasificación sudamericana definitivamente de acá al tramo final. Sí, para nosotros todos los partidos aquí adelante son finales, tanto en el torneo clausura como en la Copa Paraguay. Lo tomamos así y con mucha seriedad. Gracias, don Carlos. Gracias a vos. Era la palabra de Carlos Chamorro, directivo del Sportivo Luqueño, observando el partido aquí en el sector preferencial del estadio Conmebol, Víctor. Gracias, Germán. Protagonistas ya en vestuario después de lo que fue un muy buen
primer tiempo. Decíamos al comienzo, tenía pinta, había señales que nos hacían pensar que algo podía pasar en cualquier momento, solo que las emociones quedaron para los últimos minutos, porque al principio 10-15 minutos donde Nacional y Luqueño intentaban atacar, cruzaban con velocidad la mitad de la cancha, después se frenó un poco el ritmo y el que empezó a marcar las pautas fue la Academia. Sin estar muy cerca, porque no es que lo peloteó o que tenía situaciones cada rato hacia la portería de Gonzalo Falcón. Recuerdo dos de buenas a primeras, una que remató Sebastián Quintana de media distancia por bajo, dejó un rebote Falcón y tuvo que salir rápidamente a achicar de vuelta, y otra en la cual impidió que Diego Duarte pueda definir libre, se golpeó la mano Falcón, afortunadamente para él no pasó mayores porque inmediatamente estuvo listo para continuar en el partido, pero en ese momento preciso en el cual Nacional era el que empezaba a imponer el ritmo, porque dominaba en la media cancha Juan Fernando Alfaro, lo mismo con Sebastián Quintana, eran picantes por los bordes Gustavo y Thiago Caballero. Diego Duarte se mostró bastante movedizo y eso era casi una tentación para los volantes, porque cada vez que Nacional tenía la pelota en el medio, en vez de circularla un ratito más, notaban los mediocampistas que Duarte ya estaba perfilado como para correr y tratar de ganar en velocidad, y recurrieron más de un par de veces a esa situación. A veces Duarte la dominaba y tenía que retroceder de vuelta para alguno de los volantes con llegada, o a veces se imponían los zagueros centrales Adrián Brizuela y Alexis Villalba en la cobertura. Pero estuvo entretenido el partido, como que en general la tensión en el ambiente se sentía, y eso nos hacía estar casi alertas a que algo podía ir sucediendo frente a los arcos. Fue un lindo primer tiempo, había calidad, había nombres interesantes que nos permitían soñar con este nivel de partido, y afortunadamente no nos vamos para nada decepcionados tras estos primeros 45 minutos. Y el segundo tiempo será mejor aún, será más prometedor. ¿Por qué? Porque Nacional logró descontar en la última jugada, Nacional logró meterse en partido. Otra cosa definitivamente hubiese sido ir con el 2-0 con la desventaja. Ahora el panorama cambiará para los dirigidos por Víctor Bernay en esta etapa complementaria. Empezamos a hacer el repaso de los goles porque hay mucho que recordar en las emociones que hemos vivido aquí en Luque, en la ex cancha de General Díaz, con Diego Iván Rubín en los relatos. Vamos al primer tanto. Repito, Nacional estaba mejor en ese momento y por un error propio otorga la posibilidad de convertir a Luqueño. No se dio cuenta el hombre que dominaba el balón que estaba en posición adelantada. Así empezó la jugada Elvio Vera, pero al ser un pase atrás por propia voluntad del jugador académico, eso habilita automáticamente a Elvio Vera. Él estuvo rápido, estuvo astuto, le ganó la espalda al hombre de Nacional, y con esa intervención da el pase para que Marcelo Ferreira después se encuentre cara a cara con Santiago Rojas. Solamente le quedaba la siguiente misión, y que la cumplió a cabalidad: acertar los 3 palos. Si llegaba a suceder eso, era gol de Luqueño, y así definió ante un Santiago Rojas que quedó parado y sorprendido por algo que no parecía de mayor peligro, y terminó siendo el 1-0 a favor de Sportivo Luqueño. 37 del primer tiempo, hacemos el repaso porque de esta manera vibraba Diego Iván Rubín en los relatos para el festejo del público luqueño. El gol de Marcelo Ferreira que abría el marcador aquí en la ex cancha de General Díaz. El partido está 0-0, avanza Luqueño, está el gol. Gol, 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 gol. Gol Marcelo Ferreira. Gol del Sportivo Luqueño. Marcelo Ferreira se mete dentro del área. Quisieron salir los de la Academia, pero ganan esa zona. Elvio Vera se mete con determinación, el 7, el goleador que tiene el Sportivo Luqueño. Vence la humanidad del arquero Santiago Rojas. La pelota fuera del área. Errores defensivos en la salida de Nacional. Aprovecha el hombre de Luqueño. Elvio Vera, el pase a Marcelo Ferreira. Define Marcelo y pasa a ganar. El auriazul, ¿sabe cómo está la cosa? Luqueño le gana Nacional por 1-0. Fútbol
De esta manera el recuerdo del primer gol que nos permitía abrir otro portal para este partido, porque la historia tenía que cambiar, los protagonistas tenían que jugar de otra manera a partir de esa situación, y principalmente Nacional era el que tenía la obligación de cambiar algo, de darle un poco más de profundidad quizás a lo bueno o aceptable que venía realizando hasta ese momento. Con todo esto que comentábamos, igual fue Luqueño el que volvió a lastimar. Y una gran jugada, lindo gol, porque hay pocas sucesiones de toques en lo general en el fútbol paraguayo. Cuando se dan paredes, pase atrás y velocidad, rescatamos este tipo de jugadas, más aún cuando terminan en gol. Porque se dio primeramente la calidad para hacer la pared entre Comas y Marcelo Ferreira, la devolución para el argentino que ya le ganó por velocidad a su marcador, y ahí Elvio Vera hace la diagonal, lo que todo extremo tiene que hacer en este tipo de situaciones, porque Comas ya había anteriormente metido un centro atrás que fue a la nada porque los dos que atacaban fueron para el área chica, y eso hizo que el centro de Comas termine hacia una zona que no estaba habitada. Pero esta vez Elvio Vera fue inteligente, sabía que tenía que dar o hacer la carrera hacia ese sector. El centro de Comas fue fuerte, la definición estupenda, porque el remate fue ajustado al palo, Santiago Rojas estaba bien parado y con todo eso no pudo llegar con el manotazo para evitar la segunda caída de la portería en esta oportunidad. Así lo narró Diego Iván, golazo de Elvio Vera, hombre clave en el primer tiempo del partido, 46 de la primera fracción. Elvio Vera de esta manera determinaba el 2-0 a favor del Sportivo Luque. Lautaro Comas puso bien a Ferreira, otra vez Lautaro va, pasa al medio, remata al arco, gol, Elvio Vera, gol. Luqueño. Elvio Vera se mete dentro del área, define fuerte, disparo al poste izquierdo del arquero Santiago Rojas. ¡Qué jugada rápida! Todo nace con Lautaro Comas. Nace el segundo gol de Luqueño y la última definición, el último toque de Elvio Vera. Por el segundo festeja la gente auriazul aquí en Ciudad de Luque. ¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño al término del primer tiempo le gana Nacional por 2 goles contra 0. Fútbol a lo grande. Y todo era felicidad para la gente de Luqueño, que se encontraba con este 2-0 con la tranquilidad absoluta de que así iba a terminar el primer tiempo, pero no, estaban equivocados. Y si nosotros pensábamos que no iban a haber más emociones, también fallamos, estábamos equivocados. Una más iba a tener Nacional, una que considero innecesaria. Ahí me parece un error de Fernando Benítez. Era la última jugada, faltaban 20, 30 segundos. Lo tenía que aguantar al jugador que llevaba la pelota en conducción hacia la banda derecha, pegadito a la línea. No iba a poder hacer mucho más, porque o tenía que encararlo y sacarlo con una maniobra individual grandiosa de la marca de Fernando Benítez, o si no, no había forma. De ansioso la falta infantil, un regalo, encima con amarilla incluida, porque ya era la cuarta infracción, no se iba a salvar de ninguna manera más Fernando Benítez, y le otorgó el último tiro libre a Nacional. Noté que algunos reclamaban, y puede ser con razón, porque en realidad ya 3 minutos de descuento y era 48:30 el momento en el cual hizo el centro Sebastián Quintana. Gran centro, buen envío, golpe de cabeza de Diego Duarte, gol de Nacional, y se viene un segundo tiempo con todo, con este descuento que a continuación también vamos a escuchar en el repaso del relato de Diego Iván Rubín. Se iba al descanso, al menos con el descuento, una luz de esperanza para Nacional, gol convertido por Diego Duarte. Tiro Quintanita, cabezazo, gol, Duarte, gol. Nacional Duarte, Diego Duarte de cabeza al centro de Quintanita, y Duarte la pelota fue al poste derecho de la portería de Falcón y se pone el tiro de empate al filo del cierre de este primer tiempo. Llega el gol, la Academia, gol de Duarte. ¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño 2, Nacional 1. Fútbol a lo grande.
Imagino que el segundo tiempo será con buen ritmo, con un Nacional arriesgando un poquito más, Luqueño firme en el fondo y tratando de contragolpear, porque tiene velocidad, tiene calidad con Lautaro Comas, Elvio Vera, Marcelo Ferreira tuvo movimientos interesantes durante este primer tiempo del partido, así que cumplió con una correcta tarea el centro delantero del Sportivo Luqueño, mirando qué hay en las bancas. Del lado de Nacional, viendo si quiere arriesgar un poquito más, puede meter otro 9, tiene a Sergio Vareiro, Bailone, Orlando Gaona Lugo para jugar por fuera. Son opciones que pueden ser miradas con buenos ojos para Víctor Bernay en este segundo tiempo del partido. Vuelve Sportivo Luqueño, que uno supone va a seguir con la misma temática, con la misma dinámica, bien plantado en el fondo, tratando de hacer circulación con Rodrigo Rojas, con Iván Torres, que han tenido una correcta tarea también en esta primera parte del partido. Elvio Vera es el que sobresale porque participó y fue clave en la jugada del primer gol, convirtió el segundo, un peldaño más abajo Comas, Marcelo Ferreira, un buen partido en general. Vuelven los protagonistas, estamos listos para seguir viviendo las emociones aquí en la ciudad de Luque. Muy bien, señoras y señores, están los equipos en el campo, hay modificaciones en Luqueño y en Nacional, Germán. No, por ningún bando se registran modificaciones para el inicio de este segundo tiempo, Diego. Muy bien, el árbitro va a autorizar y esto va a arrancar la etapa final. Aquí en Luque, ganando Luqueño por 2-1. El árbitro cronometra Mario Díaz de Vivar. Va a autorizar, señoras y señores, repito, el arranque. Este segundo tiempo se demora por ahora, Juancito. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, super ofertas en heladeras y congeladores sin entrega inicial. Congelador Midea 200 litros, 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ahora se autoriza el juez y arranca la etapa final de este partido. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota por el medio, viene buscando esa pelota, cruzando sobre mitad de terreno. Pelota para Benítez, corre Benítez para Luqueño. Pone la pelota para Elvio Vera. Él va soltando para el fondo, otra vez para Vera, de Vera a Vera. Le pegó Diego Vera al zaguero, al izquierdo de Sportivo Luqueño. Pelota lana para el fondo. Viene avanzando esa pelota suavecita, Kili Roja. Le pegó Santiago, pelota lana por arriba, por elevación. Insiste, cayó al piso el hombre de Nacional. ¿Qué pasó, Germán Duarte? Sí, un golpe con el brazo es lo que acusa en la zona de la cabeza, Diego Duarte, por parte de Diego Vera, por eso sanciona la falta, Mario Díaz de Vivar. Víctor. Otra falta innecesaria, le apoyó el antebrazo en la nuca Diego Vera, Diego Duarte, y con el ejemplo reciente del tiro libre de Sebastián Quintana, es una posición algo parecida. Vamos a ver qué puede generar Nacional, que quiere empatarlo rápidamente. Vamos a ver, le va a pegar Quintanita esa pelota. Le va a pegar Víctor Quintana, el animalito. El animal es su papá. Este es el aminanito. Quintanita. A ver, le pegó. Arriba el travesaño. Tiro de portería. Bajo la tecnología IQF, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre, siempre filetes, lomitos, pechugón, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguidos en redes sociales, comunicate al 0981 319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Tiro de portería, porteriza Luqueño. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita, delivery al 021-728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Nos suele pasar, Diego, que alabamos a veces las características de pegada o de algún jugador en específico y termina equivocándose grande, porque Quintana prometía con este disparo. Al final fue cualquier cosa, a las graderías, el centro del hombre de Nacional. Mejora mucho en los tiros libres. Sí, pero justo yo ponía el ejemplo del tiro libre para el gol, porque ahí el centro fue espectacular. Solo puso la cabeza Diego Duarte y al fondo. Ahora a cualquier lado desperdició una buena chance Nacional. La pelota para Vera, avanza Luqueño, tiene Elvio Vera, levantó. Comas, levanta el centro, hay peligro. No pudo pegar el cabezazo. Marcelo, tiene el Tito. El Tito se mete, le robaron la pelota, sale Núñez. Falta finalmente de Torres. Y es tiro libre para el tricolor. El comentario de Víctor Villalba, una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En esta no confió en su capacidad Lautaro Comas, porque el centro fue flotado
y se perfiló como para romper el arco con el empeine. Al final un centro suave con cara interna donde Marcelo Ferreira no pudo cabecear. La pelota para Vera, tiene Elvio, levantó, pelota equivocada, sale por remedio, sale el tricolor, pelota a mitad de terreno. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. Inició nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Guaraní le ganó 2 de mayo por 2-1. A todo por el Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota por remedio viene girando en esa zona, el hombre tricolor se manda arriba, va buscando la pelota suavecita, Comas peleando en esa zona del campo de juego. La recupera, peleaba el hombre, Rodi Ferreira, sale Rodi, te falta el hombre finalmente, Nacional, tiro libre, al piso, se recupera lentamente. ¿Quién era en esa zona, Germán? El que había recibido la falta era Brizuela. Rodrigo Rojas, la falta de Mesa, la atropellada del volante de Nacional. Sí, correcto, muy bien, pelota al fondo, sale Falcón para Sportivo Luqueño. Decidí bienestar y certeza en Skin Paco, más de 40 años llevando energía al país. Este octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes. Escribinos al 021-248-8000, redes sociales, SPS Medicina Prepaga. ¿Qué pasó con el centro de Comas? Se metía Ferreira, marcó el hombre tricolor, Víctor. Así es, estuvo atento para el cierre el jugador de Nacional, era Claudio Núñez. Por velocidad de vuelta ganó Lautaro Comas. No está haciendo un buen partido Daniel Rivas. Le ganó bastante el extremo argentino del Sportivo Luqueño en la carrera. Lo encaró varias veces en los duelos individuales. Lo está sobrepasando Comas. Y otra situación peligrosa, atento para rechazar Claudio Núñez. Cerquita de los 5, ahora sí, a propósito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya mira Caricia, el nuevo Caricia 2 litros indica Diego Iván. Que gana Luqueño 2-1 Nacional. Y su seguros Chaco. Tiro libre para el tricolor. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de pH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando. A ver, Mesa colocó. Pasa al medio, vuelve a ganar, insiste, pero desvía esa pelota al defensor de Luqueño, Víctor. Pero qué bien rompió hacia el área Leandro Mesa. Hizo la carrera que tenía que hacer, lo que pedía la jugada. El centro desde la derecha, estuvo listo el volante central. El pase atrás, justo no cerraba en esa zona Diego Duarte, por eso no se concluyó la jugada. Pero fue una buena intervención y es un síntoma de lo que va a ser el partido en el segundo tiempo. Nacional comenzará a adelantar las líneas, tendrán más posesión ofensiva con los volantes centrales, tratando de buscar el empate. Completamos, Juancito. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de pH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 097-2555-333. Cantabria S.A. ¿Qué pasa? ¿Se demora? ¿Qué se demora, Germán? Sí, estuvo conversando con el árbitro Carlos Paul Benítez esta última acción, varios días de vigor. Finalmente sigue el juego. Muy bien, la pelota arriba, golpe de cabeza del cuidado, cayó el hombre de Luqueño, Germán dentro del área. ¿De quién se trata? Benítez se toma del tobillo derecho, el volante de Luqueño, falta a favor del equipo local, será salida para él. Muy bien, será tiro libre para Luqueño. Copa Libertadores, semifinal, ida el miércoles, 21:30 en Brasil, Botafogo ante Peñarol. El árbitro de ese compromiso será el colombiano Andrés Rojas y en el bar su compatriota Yadir Acuña. ¿Y Racing el jueves? Racing el jueves, sí señor, 21:30 visita a Corinthians. A Corinthians, de Ángel Romero. Sí señor, así es. Ángel Romero, Corinthians. Bueno, la pelota por arriba, mitad del terreno, va saliendo esa pelota Rodrigo. La tiene para Sportivo Luqueño, Rodrigo Rojas pone para Rodi Ferreira. Rodi levantó, pelota al área, no pasó nada, corresponde salida para la academia. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Rodrigo le pegó. Afuera.
El pase de Marcelo Ferreira, Rodrigo fuera de lana, Víctor. Pero fue otro error que generó Nacional porque Monteagudo tenía la posesión cómoda de la pelota, regaló el pase al medio, robó Luqueño otra vez, astuto otra vez, atento en la velocidad como para lastimar. Ferreira esta vez con el pase y Rodrigo Rojas con el disparo por encima del travesaño. Se salvó Nacional. La pelota para el fondo. Ahí la tiene Núñez para el tricolor. Pone suavecito. Está dejando la pelota para Mesa. La pelota de Andro Mesa. Sale para el equipo nacional. Juega al medio para Duarte. Movió de primera. La pelota es para Alfano. Alfano levanta centro. Tiró. El rebote para el hermano. Tiene el medio. Este es Juan Fernando Alfano. Juan Fernando tira, domina, pide el hermano. La pelota para Caballero. Soltó para Mesa. Le puede pegar Leandro Mesa. Levantó. ¡Qué pelota! No pudo pegarle Duarte. No pudo pegarle esa pelota, Víctor. Vos sabés, Diego, que tenía tiempo para controlarla, para hacer una más. Estuvo Diego Duarte intentando la volea en una posición complicada. No lo seguía nadie de cerca, por eso digo, la sensación que me daba es que podía controlar, tomarse el tiempo incluso para hacer un pase al medio. Por eso se lamenta Diego Duarte. Fue un gran pase de Leandro Mesa, casi lo dejó de cara al arco al delantero de Nacional. Con esta victoria, ¿cuántos puntos suma Sportivo Luqueño, Gerardo? El Sportivo Luqueño con este triunfo parcial está sumando un total de 20 puntos. Mitad de tabla para abajo. Puesto número 7, igual a General Caballero, ambos con 20. Muy bien, la pelota por arriba. Se manda arriba Rodi Ferreira. Tiene Rodi Ferreira. Dejó correr esa pelota. Rodi empuja al hombre tricolor. Falta Peter Juez. Saque de costado finalmente. Punta derecha pertenece al equipo Deportivo Luqueño. Ponete la 10 con toque. Sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. Irigeo. Nuevo Ron Fortín, fruto del bosque. Probalo ya. Pasate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Tenemos los suplentes de Deportivo Luqueño, Germán. Así es, Diego. Ellos son Alfredo Aguilar, el arquero auxiliar, Sergio Tálvaro, Alan Ledesma, Rodrigo Alborno, Jorge Mendoza, Sebastián Maldonado, Nicolás Maná, Kevin Pereira, Guillermo Uche, Aldo Parra, Alex Álvarez y Jorge el Conejo Benítez. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, el nuevo Caricia, 2 litros indica Diego Iván. ¿Quién gana Luqueño? 2-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Bueno, ¿qué hizo Ferreira, Víctor Villalba? Y estas son las cosas que tiene Marcelo Ferreira. Si él corrigiera sus resoluciones o una mayor inteligencia a la hora de jugar, iba a ser un delantero peso pesado en el fútbol paraguayo. Aquí ya le picó por la derecha Elvio Vera, ya estaba solo, ganó en velocidad. Ferreira no levantó la cabeza, se engolosinó. Al final remató de zurda, forzado y a cualquier parte. 2 contra 2, casi mano a mano quedaban en esta réplica y la dilapidó Marcelo Ferreira, por eso se lamenta y con razón el público. Recordando que Guaraní, primer turno, le ganó al 2 de mayo por 2-1. Dicen Frontier, doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas de $299 más info en nissan.com.py. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Acá hay mano abierta del hombre tricolor a Comas, Germán. Del capitán Claudio Núñez. El sentido de Lautaro Comas se le escapaba. El número 37 al zaguero central de Nacional metió el brazo. Hay falta a favor del Luqueño. El árbitro solo sancionó la infracción. Sí, falta de Claudio Núñez. Abrió el brazo justo en el momento en el cual iban casi a la par a la carrera. Es cierto, en otros lugares esto no se cobra tanto, pero bueno, con el reglamento, entre comillas, del arbitraje paraguayo es falta. Por eso Comas, cuando sintió el contacto, se dejó caer. Era más conveniente generar un tiro libre porque ya se estaba encerrando el argentino de Luqueño. Señoras y señores, tiro libre para Luqueño. Campeonato uruguayo, Defensor Sporting le ganó 2-1 a Liverpool. En el equipo visitante jugó hasta los 77. El futbolista que pertenece a Olimpia, Hugo Quintana. Golpe de cabeza, pelota sobre punta derecha, sale el tricolor, pelota sobre la derecha para Alfaro. Alfaro tiene, levantó, tiró, se equivocó, saca de costado para Luqueño. Unisal, sede central de España 330, Santorín sin filiales en Lambareca, Pieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Cito de
del Este, Carapeguá y Pilar Urizal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa. ¿Probaste? ¿Te gusta? Luqueño le gana a Nacional por 2-1. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gravo y cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. La pelota por remedio, sale lentamente Montagudo, va saliendo para el tricolor, pelota sobre mitad del terreno. Pone la pelota dejando cortita para Alfaro. Alfaro movió para Quintanita, Quintanita tira, amaga de zurda, vuelve a magar. Gira con esa pelota, juega para Alfaro. Alfaro levanta la cabeza a ver con qué juego dicha Alfaro. Prefiere el pelotazo largo a su hermano Juan Luis Fernando Alfaro, pero pierde ahora. Tiene Vera, lo hace rebotar Alfaro, saque de costado para Luqueño. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Luqueño gana el partido por 2-1. Doctor Salud, tu medicina prepaga, ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Desde los viñedos de Álamos, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Maldonado y Maná. ¿Es así, Germán? Números 15 y 10 respectivamente para ellos, Diego. Muy bien, correcto los cambios de Pompío. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. En La Plata Empeños contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos, en la casa de empeños con mayor cobertura del país. La Plata es justo lo que necesitas. Para vos, ¿quiénes se van el Luqueño, Víctor? Y yo creo Comas y por la amarilla Fernando Benítez. Vamos a confirmar en un ratito quiénes son. La pelota para Nacional. A ver, pelota al medio tiene Thiago Caballero moviendo bien. Pelota sobre la izquierda, se mete Quintanita jugando bien para arriba. Levantó el centro, golpe de cabeza, marca Villalba. El rebote le queda a Quintanita. Golpe de cabeza el hombre luqueño. Falta de Quintanita. Tiro libre para Luqueño. Pollos frescos y congelados, ventas a por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compra al mayoría. Sé que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1. Y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Están para ingresar Sebastián Maldonado con la casaca 15 y Nicolás Maná con el número 10. Así será las primeras modificaciones de Juan Pablo Pumpido. Aparentemente hay un inconveniente, parece que hubo un malentendido en la numeración del cambio, porque se está retardando, de hecho interviene. Voy a hablar con el cuarto árbitro, Juan Anca, el asistente de Juan Pablo Pumpido. Al final se retrasan las modificaciones, se va a jugar primero. Víctor. Si pasa que Elvio Vera cayó y Pumpido desesperado le decía, ¿vas a seguir o no? ¿Vas a seguir o no? Y Vera no estaba entendiendo. Vera le hizo el gesto de que está para continuar. Me refiero a Elvio, pero igual iba al trotecito cansino. Y ahí Pumpido le dijo, bueno, anda a correr entonces si vas a seguir. Por eso se postergaron los cambios. La pelota. Cuidado. Una pira arriba, ¿eh? ¿Qué pasó acá, Víctor? ¿Se metía el hombre luqueño? Sí, falta de Marcelo Ferreira contra Claudio Núñez. Contra Juan Luis Alfaro, en realidad. Y aquí hizo mal también de vuelta el movimiento Ferreira. Era más como para lanzarse en palomita antes que con la pierna levantada. Por suerte no pasó a mayores para Juan Luis Alfaro. No es jugada de tarjeta, pero otra vez falló en la elección a la hora de hacer la resolución Marcelo Ferreira. ¿Marcamos o no el tiempo, Juancito? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Ahora 16 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya viene Caricia, el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. Luqueño gana 2-1. Y su seguro, Chaco. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los cambios en Luqueño, Germán. Ahora sí se realizan las modificaciones. Entran con la casaca 15 Sebastián Maldonado y con la 10 Nicolás Maná. Se retiran muy aplaudidos el 13 Iván Tito Torres y también el 37 Lautaro Comas. Bueno, ¿qué pretende con estos cambios Pumpido, Víctor? Y yo no lo hubiera sacado todavía a Iván Torres, pero se nota que Pumpido ya lo vio un poco desgastado, por eso recurre a la juventud de Sebastián Maldonado como para asegurar esa parte del recorrido. Y lo de Comas, entre los dos extremos, lo seguía haciendo mejor Elvio Vera. Hasta aquí me parece que fue el jugador más importante del partido del lado Sportivo Luqueño. Y como tiene energía todavía, tampoco lo hubiera quitado a Elvio Vera
Por eso decíamos justamente que Lautaro Comas se iba a retirar y así se dio en esta primera tanda de cambios en el Sportivo Luqueño. Estamos llegando a minuto 37, ¿qué digo? 17:40 en la etapa final, gana Luqueño 2-1. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues sube a Quitadol y la salud tiene apellido. Flaming Sistema Prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Flaming, estilo campo, tu parrilla preferida. Recordando que Guaraní le ganó a 2 de mayo por 2-1. Pónete la 10 con Toque, sponsor oficial de Del Roja con el pacto de confianza Erigeo. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Mano de Maná, a ver, te escucho, Germano, suplentes que tiene Nacional. Francisco Peralta, el arquero de emergencia, Alexis Cañete, Gastón Benítez, Fabián Franco, Sebastián Vargas, Fabio Ábalos, Fabricio Jara, Jordan Santa Cruz, Alan Gómez, Orlando Gaona Lugo, Sergio Vareiro y también Ignacio Bailones. En la última acción, Rodrigo Rojas vio la tarjeta amarilla por falta sobre Gustavo Caballero. Es el segundo que ve la tarjeta de amonestación en el equipo local, Diego. Bueno, a ver, seguimos informando, Juan. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Cambia el tricolor, Germán, a propósito de los cambios que decía. Así es, entran con la 33 Orlando Gaona Lugo y con la 16 Fabricio Jara. Se fueron Leandro Mesa y Thiago Caballero. Son los dos primeros cambios de Bernay en el equipo visitante. Y estos cambios, Víctor. Y tratando de darle frescura a su lado derecho del ataque con Orlando Gaona Lugo. Y el cambio, la salida de Mesa, hoy no estuvo bien Leandro Mesa, es un volante central todoterreno, pero hoy en algún momento estuvo bastante impreciso, de acuerdo a lo que estamos acostumbrados a ver de él. Por eso recurre al jugador Fabricio Jara, que tiene buena ida y vuelta, que acompaña los ataques. Nacional va a necesitar cada vez más de sus volantes centrales si quiere llegar al empate. Cerquita, a propósito. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavira Caricia, el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. Y el Luqueño le gana Nacional por 2-1. Y su seguro, Chaco. Hace frío que camina, Víctor. Sí, el aire ya se siente bastante, Diego, a esta altura. Y no hay control. De Ipori la control remoto, Víctor. ¿Qué hacemos, Víctor? Hace frío, será. Costa que está en 23 grados, pero pasa que casi no se abrió la puerta. Estamos en una heladera en este momento. Tienes razón, sí, señor. Sí, señor. A ver si alguien de... cuidado, esto es penal, Esto es penal, Víctor. Víctor, esto es penal para mí. Penal, Víctor, ¿qué decís vos? Pido ayuda de Gerardo y los compañeros allí en estudios. Me parece que Elvio Vera quiso impresionar al árbitro. Creo que podía seguir dominando la pelota. Alfaro quiere puntear. Me parece que hubo un contacto, pero leve. Como dice Federico Ríos, no llega a categoría de penal. Víctor. Igual me van a corregir los compañeros allí en estudio si no es así. Contacto leve, pero exageran la caída Elvio Vera. Vos sabés que me dio la misma sensación y ahora me da a la derecha Gerardo. Que hubo toque, pero podía seguir la carrera. Elvio Vera quiso impresionar al juez, por eso rápidamente sigue el juego aquí en Luque. Si el jefe de prensa está escuchando la radio, Aranda de Víctor. Sí, es David, el de Luqueño. A ver, ataca Nacional, Gaona Lugo. Tiro de esquina. Sí, Víctor. Y su mellizo, el de Nacional. Hoy se cruzan los mellizos. David, el de Luqueño. Ariel, el de Nacional. David es el Luqueño. Así es. David, si está escuchando la radio Alvarito, tráete tu control remoto, amigo, porque esto de 23 está ahora con 7 grados, 8 grados más o menos, Víctor. Hay que traer abrigo la próxima, Diego. Sí, señor. Tenés razón. Tiro de esquina, señores, corresponde a Nacional. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. Golpe de cabeza. Gol, Monteagudo. Gol. Sí, Nacional, Monteagudo. ¡Qué cabezazo! ¡Qué cabezazo del zaguero central de Nacional! Monteagudo de cabeza llega el gol.
La pelota al poste izquierdo de Falcón. Esquinado el cabezazo de Monteagudo. Ves el escudo del tricolor de la academia donde está la barra. Mira, observa la barra. Alba, que está en sector de visita. Ahí fue a festejar Monteagudo. Levanta el brazo izquierdo y empató para el tricolor. ¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño 2, Nacional 2. Monumental. En esta hizo todo bien Juan Monteagudo porque se despegó a tiempo de su marcador. Tuvo ese pequeño metro de luz como para recibir la pelota en soledad. Ya con el impulso del salto era imposible que le ganen a Juan Monteagudo, que aparte tiene centímetros importantes de altura como para imponerse en el juego aéreo. A partir de ahí era cuestión de direccionar correctamente la pelota. Lo hizo, llegó a manotear Falcón, pero no pudo evitar la caída de su portería. El balón entró justito al lado del palo. El festejo, la dedicatoria, empata Nacional en un partido que era altamente adverso. Se pone 2-2 y esto seguirá emocionante, así como están las cosas en la ciudad de Luque. Momento del gol. 22 minutos, segunda etapa. Señoras y señores, 2-2 está el partido. Descuentos de Mega Web y Mega App en Punto Farma, hasta un 50% en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Abrí la puerta, Víctor, ¿te parece? Sí, perfecto. Abrimos la heladera en este momento para estar un poco más a temperatura ambiente. Sí, señor, tenés razón. Pelota suavecita, abajo a la punta derecha porque enfriaba como locos de aire. Pelota al costado izquierdo, digo bien, y será saque de costado para Luqueño. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios, acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial, con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Saque de costado, punta derecha, pertenece al tricolor. Baterías Barta, mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Alfaro para el saque de costado, punta derecha, Alfaro, Juan Luis Alfaro, saque de costado para el equipo visitante. Mili Empeños, vende y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Jordi Beef de carne 100% chaqueña, nuestro asado es de selección. Jordi Beef, sponsor oficial de la albirroja. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, Caricia el nuevo, Caricia 2 litros y liga. Diego Iván. El partido está 2-2. Y su seguros, Chaco. Excelente. Bien, David. Gracias, David. Gracias, David. Vino a pagar el aire. Le comentan. Ahora sí, David. La sintonía de fútbol a lo grande, Monumental. Vino David, Víctor Villalba. Ahí está la prueba clara de la sintonía de fútbol a lo grande, Diego. 2 minutos después de lo que pedía, ya vino el jefe de prensa, David Aranda en persona. Control del aire, subió la temperatura. Ahora sí estamos mucho mejor en la cabina de la ex cancha de General Díaz. Ahora podemos cerrar la puerta. No, ahora sí, impecable todo. Gracias, David. Correcto. Escuchó el llamado, muy bien. El partido está 2-2. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El cabezazo de Ferreira desvió el arquero Kili Rojas, Víctor. Gran tapada de Santiago Rojas porque se metía el cabezazo de Marcelo Ferreira. La jugada por la derecha, el centro de Maná, fuerte el cabezazo y casi el tercero de Luqueño. Entramos en una etapa, Diego, donde cualquier cosa puede pasar. Está lindo el partido, está muy bueno. Nacional parece mejor, pero Luqueño alguna va a tener. Sí, señor, tiro de esquina, pelota en el aire, el rechazo, pelota a mitad de terreno. Actualizamos la tabla. Olimpia 33, Cerro y Nacional 27, Guaranidos de Mayo 25. Con esto, a 6 Cerro y Nacional de Olimpia, a 8 Guaranidos de Mayo de Olimpia. Gracias al colega Juan Cardoso, él está atento a la transmisión, mediante él conseguimos en este caso que se aumente la temperatura del aire acondicionado. Gracias, Juan, gracias por supuesto a la gente de Luqueño por las atenciones
también aquí en el estadio Conmebol, denominado hoy Conmebol. Siempre lo asociamos y lo vamos a seguir haciendo probablemente por un tiempo al Club General Díaz, que mucho tiempo ofició de local aquí. La pelota al fondo tiene Falcón, pelota en la media cancha. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Muy bien, pelota para el fondo, tiro libre para Luqueño. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja, con el pacto de confianza Erigeo. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. El partido está 2-2. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con generadores eléctricos domésticos como industriales de las marcas Dewo, Huasco, Hyundai y más. Seguinos en redes Comagro, solución, tecnología y respaldo. Quiero decirte, Diego, que me alegra haber presenciado este partido que todavía tiene final incierto, porque lindo espectáculo, buen juego, hubo mucha gente. Y digo esto porque el sábado nos comimos un feo 0-0 con Jorge Casal, General Caballero de Mallorquín ante Tacuaré. Y este partido tiene 10 veces más ritmo que ese encuentro. Por eso me pone contento estar presente aquí. Cualquier cosa todavía puede pasar entre Luqueño y Nacional. Cuidado acá, ¿qué pasó, Germán? Cae el hombre tricolor. Puso la pierna Fernando Benítez a Daniel Rivas cuando enganchaba para adentro hacia la diagonal, el lateral de Nacional, y la gente de Nacional que lo rodea, Mario Díaz de Ibar, le exige que le exhiba al volante de Luqueño la segunda tarjeta amarilla, recordando que Benítez está molestado. No da para amarilla la falta de Fernando Benítez, pero creo que tiene que cuidarse. Otras más no le van a perdonar al volante de Luqueño. Por eso asocio este momento con lo que yo decía antes de la primera tanda de cambios. Pensé que él iba a ser el elegido para salir por esta cuestión de la tarjeta. Vamos a ver si lo va a seguir aguantando Pumpido o después de esta protesta de Nacional toma otra decisión el técnico deportivo Luqueño. Cerca a los 30, ¿quién le pega esa pelota? ¿Es Gaona Lugo? El platinado Gaona Lugo. Bueno, muy bien, le va a pegar Gaona Lugo. Le va a pegar a esa pelota, repito, el juego está 2-2. Y si llega el tercero tricolor, vamos a ver, Gaona Lugo le pegó. Falcón desvió el tiro de esquina, Víctor. Buenísimo el remate, mejor la intervención de Falcón. Se metía la pelota, pegada al palo, disparo fuerte por abajo. Atento el arquero uruguayo para evitar otra caída más de su portería. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Gaona Lugo. Señoras y señores, tiro de esquina, pelota en el aire, cabezazo al medio. Insiste el hombre de Luqueño. A ver, rebote, le pega al arco, no pasó nada, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Gavira Caricia, el nuevo Caricia 2 litros indica Diego Iván. 2-2 está el partido. Y su seguro Chaco. Tomé mucha agua, Víctor, será. Diego. Estamos complicados, Diego, en eso. El frío que el agua. Sí, señor, te escucho, Germán. Sí, Pumpido llama a Rodrigo Alborno y a Alex Álvarez, camisetas 33 y 9 respectivamente para cada uno. A ver, Alborno. ¿Y el otro quién es? Álvarez. Alex Álvarez. ¿Quiénes se van? Vera 1. Sí, uno de Diego Vera y el otro Benítez. de Fernando Benítez, el que estaba molestado. Los dos amonestados. Esto es para rectificar también la información, Diego. Hace un ratito yo había dicho que Rodrigo Rojas había sido amonestado en una falta, había sido Diego Vera. Entonces con estos cambios saca a los dos amonestados Pumpido del campo de juego. Muy bien, la pelota en área, no pasó nada. Tiro de portería para el tricolor. En Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Yoser Barber oficial. Avísale a tu vecino, comentale a tu jefe. Hasta el 31 de octubre es la feria Isuzu País, con descuentos increíbles en T-Max y MUX. Contacta al 021-729-7878. Isuzu representa Automotor. La pelota para el fondo, sale el hombre de Luqueño, pelota a mitad de terreno. 2-2 está el compromiso aquí en Luque. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al
576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Guaraní le ganó al 2 de mayo por 2-1. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones y servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. ¿Cuántos cambios ya hizo Luqueño, Germán? 4 y 2 ventanas. Le queda un cambio y una ventana al argentino Pumpido. ¿Y Bernay? Bernay hasta ahora solamente utilizó una ventana y 2 cambios. Le quedan disponibles 3 modificaciones y 2 ventanas. Muy bien, 2-2 está el partido aquí en Luque. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas. 23 de noviembre llega la final de la Conmebol Sudamericana Asunción. La pelota para Caballero, Caballero levantó el centro por arriba, golpe de cabeza, el sector defensivo, el hombre luqueño tiene Quintanita, le puede pegar o no. Amago de zurda, vuelve a ganar, se mete para Nacional jugando el medio. Va peleando, gana, recupera Maná. Maná tiene para Portivo Luqueño, pide falta, tiro libre, corresponde a Luqueño. En Enimar, en Contras Carpas, en canchas, antihuelcos, barros LED, alarmas polarizados y mucho más. Enimar, lo que la fábrica no te dio. Celular Xiaomi Redmi 3S, antes 15 cuotas de 143.000 guaraníes, ahora 15 cuotas de 119.000 guaraníes. También podés financiarlo con tus tarjetas de crédito de bancos aliados Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Sebastián Quintana es el caído, Germán, ¿verdad? Sí, ya se repuso con ayuda del arquero rival, Gonzalo Falcón. En esta situación, Sebastián Quintana, él reclamaba una infracción. Me pareció un forcejeo normal, cayó más o menos a la altura de la media luna, pero ya está recuperado, se paró de vuelta y listo para seguir Quintana, Germán. Así es, miró hacia la banca, vos sabés que echó un vistazo hacia la banca, pero va a continuar de momento el volante Nacional Loquilo. Aprovechamos, Germán, recordamos quiénes quedan todavía en la banca de Nacional, por favor. Francisco Peralta es el arquero de emergencia, Alexis Cañete, Gastón Benítez, Fabián Franco, Sebastián Vargas, Fabio Ábalos, Jordan Santa Cruz, Alan Gómez, Sergio Vareiro e Ignacio Bailone. Y ya que hablamos de los suplentes, enseguida va a introducir cambios Víctor Bernay. Muy bien, la pelota solo a la derecha, al centro por arriba, el cabezazo, golpe de cabeza, viene buscando a Gaona Lugo. La pelota para él, Gaona Lugo tiene para el tricolor, baja la pelota al compañero. Le va a pegar Alfaro, se manda arriba, sigue Alfaro. Alfaro con la pelota, ganó el hombre luqueño, falta, pita el árbitro. ¿Qué pasó, Víctor? Sí, falta, agarrón de Juan Luis Alfaro, no se dio cuenta que Rodrigo Rojas venía para presionarlo. Rodrigo le robó la pelota, ya se escapaba en velocidad, lo tuvo que sujetar Juan Luis Alfaro. Me parece que podía ser merecedora de tarjeta amarilla. Se salvó el lateral de Nacional. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Cambia Nacional, Germán. Y no era por alguna razón que Quintana había mirado hacia la banca. Es él el cambiado, se va al 18 de la cancha, entra con la casaca 8. Sergio Vareiro, tercer cambio de Bernay en Luisita. Después estaremos marcando el tiempo de juego acá. El tiro libre corresponde a Luqueño. Le va a pegar Maná. Maná le va a pegar esa pelota al árbitro Mario Díaz. De Iván autorizó. Pelota en el aire. Muy cerrado esa pelota, Víctor. Y nadie la desvió. Pasó en medio de las cabezas de los centrales de Nacional y los delanteros de Luqueño. Tampoco la tocó Santiago Rojas. Esa pelota pasó pidiendo permiso, como se dice, y estuvo cerca del palo, cerca Luqueño del tercero. El cambio de Bernay es una declaración de intenciones. Quita un volante central, mete un segundo punta, pasa a jugar 4-4-2. Ahora Sergio Vareiro y Diego Duarte para tener más peso en ofensiva. Lo quiere ganar Nacional sin duda alguna. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 36 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya mira Caricia, el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. El partido está 2-2. Y su seguro, Chaco. Monumental. ¿Qué pasa, Germán, ahora? Hay 2 jugadores del Sportivo Luqueño caídos. Uno ya se repuso, es Elvio Vera, y el otro es Marcelo Ferreira, mejor dicho, Marcelo Ferreira, el número 9 de Luqueño. Aparentemente tiene un dolor en uno de los aductores, en el aductor derecho. De allí se toma el delantero de Luqueño, ya le fue informado esto al árbitro y entonces por eso dispone el ingreso de la sanidad local para atender al delantero.
Y creo que no va a continuar Marcelo Ferreira. Ya piden la camilla para él. Se tocó, como bien decía Germán, el aductor de la pierna derecha. Y me parece que el candidato es Conejo. Mirando la banca, camiseta 27. Vamos a ver si es él o recurre Pumpido a otra opción. Justo también metió a Alex Álvarez para jugar 4-4-2 al lado de Marcelo Ferreira. Y rápidamente su centro delantero pide el cambio en esta situación. Sí, señor. Pide cambio, Germán. ¿Quién se prepara, luqueño? De momento nadie en particular, pero sí de entre los delanteros lo podemos ver ahí a Kevin Pereira y efectivamente a Jorge Conejo Benítez, calentando en el grupo de 6 que está ahí al costado de la banca del local. Muy bien, 38 minutos de la etapa final. El partido está 2-2 aquí en Luque. Próxima fecha para ambos equipos nacionales. El próximo día, viernes, 17:30 horas el local ante General Caballero. Por su parte, luqueño, el lunes 28 de octubre, 19:30 horas, va a visitar a Guaraní. El partido está 2-2. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quitadol. Y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benito Auxilio Ayala 1751. Y llámenos a 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Con este empate se pone a 6 puntos Nacional de Olimpia, Gerardo. Sí, señor. A 6, Cerro y Nacional con 27. Y a 8, Guaraní 2 de mayo con 25. Muy bien, la pelota por arriba. El próximo domingo se juega el Superclásico. De hecho, este domingo se juega el Superclásico de fútbol paraguaño. La pelota al medio sale marcando, pone la pelota Alfaro, sale para el tricolor. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial de Roja con el pacto de confianza. Irigeo, nuevo ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya, pasada salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Víctor. En la última, peligroso lo que hizo el central Adrián Brizuela. Lo estaba tomando casi del cuello a Diego Duarte, pero lo soltó justito a tiempo. Cuando el árbitro miraba hacia esa zona y Diego Duarte intentaba dominar el balón, ahí lo suelta. Si es que ya Diego Duarte tenía el control de la pelota con el pecho y se perfilaba para correr, podía ser penal para Nacional. A ver, avanza luqueño, Vera, Elvio, colocó, levantó el centro, paró, fuera el remate. Ferreira fue Víctor, ¿o no? Sí, al final Marcelo Ferreira retornó y tuvo esta última, porque ya no da más para continuar, pidieron el cambio y casi se fue con un gol que iba a recordar por mucho tiempo, porque está lesionado y tuvo la gran chance para desnivelar a favor del Sportivo Luqueño. Ahora sí va a ser cambiado Marcelo Ferreira. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán Tigner. Sí, se va, fue lo último de Marcelo Ferreira, permite el ingreso del 17, Kevin Pereira, último cambio de Pumpido en luqueño. Muy bien, la pelota al fondo, sale el tricolor. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. La pelota para Maná, tiene Maná, Maná domina, Maná con esa pelota, sigue Maná, sigue Maná, qué jugada. A ver, se manda arriba, pone la pelota, está dejando cortita Rodrigo puso para Vera, Elvio con esa pelota levantó, centro por arriba, el cabezazo de Alfaro, la pelota viene buscando sobre punta zurda, insiste el hombre tricolor, pelota viene cancha. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. De Ávila, Caricia, el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. El partido está 2-2. Y su seguro, Chaco. Insiste Rodi Ferreira, Rodi con la pelota, Rodi levantó el centro, tiró. La pelota le queda al hombre de luqueño y afuera el remate. Kevin Pereira, Víctor. No controló correctamente con el pecho y eso ya le redujo posibilidades de definición. Tuvo que hacer una pirueta, una especie de tijera que se elevó bastante. Y lo que podía ser más peligroso terminó en la nada a favor del Sportivo Luqueño. Tiro de portería para el tricolor. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrella que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of Your Ferro Parecía, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parecía, 43 años construyendo contigo. Minuto 41. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbatibles de Stock y Stock Express. Hierba mate norte clásica, 250 gramos, 3.800 guaraníes. Jabón tocador mío, 80 gramos, 1.400 guaraníes. Stock y Stock Express. Va a cambiar Nacional, Germán. Sí, llama a Jordan Santa Cruz y a Ignacio Bailone. Número 24 para Santa Cruz y 9 para Bailone. Van a hacer las últimas modificaciones.
Muy bien, la pelota sobre la punta derecha, avanza Luqueño. A ver, tiene la pelota, gira Alex Álvarez. Deja la pelota sobre la punta derecha, está dejando cortita para Rodi Ferreira. Otra vez pelota, amigo, fue Elvio Vera. Ahora sí, la pelota para Rodi. La tiene Rodi Ferreira, pone para ver, ataca Luqueño, se manda arriba, punta derecha en ataque. Los lunes en Farmacias Catedral arrancas con energía hasta el 50% de descuento en vitaminas y suplementos. Contigo Mona y 25% en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. La pelota al medio, ¿qué pasó, Víctor? Cayó recién Kevin Pereira, reclamaban falta, pero en realidad fue un forcejeo normal. Le quitó la pelota correctamente Orlando Gaona Lugo, por eso no hubo tiro libre para Luqueño. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, Germán. Entran con la casaca 24 Jordan Santa Cruz y con la 9 Ignacio Bailones. Se van de la cancha Diego Duarte y también Juan Fernando Alfaro. Repetimos, son los dos últimos cambios de Bernay en el trico. Muy bien, minuto 43, a poquito termina este partido. Descarga la app Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte de donde estés. Entérate más en nuestras redes @BancoPY. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteos. Ataca Rodi Ferreira para Luqueño, levantó el centro, pelota medio, no pasa nada, pelota a mitad de terreno, sale el tricolor. Rosada abre la tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada abre la nueva tienda online de Casa Rosada. Recorre más por menos con Shell e Itaú. Los lunes 15% de descuento con tarjetas de débito. Itaú Mastercard Contactless. Shell, mejor por lejos. Si bien es cierto, hubo un error grosero recién de Alexis Villalba, un cambio de frente a cualquier parte, menos a su compañero. Me da la sensación que Luqueño está mejor en este tramo de partido, al menos con una mayor convicción para buscar la victoria. Nacional llegó al empate, tuvo algún chispazo y después se fue conformando con la idea de al menos sumar un punto. Y ahora es Luqueño el que de vuelta aprieta, porque su hinchada se lo pide, la exigencia obviamente de jugar de local, el estadio casi lleno, y con eso va a terminar empujando hasta el final el Sportivo Luqueño en su búsqueda de llegar al tercer tanto. Señoras y señores, tiro libre para Luqueño. Nuevo Kia K3, cuotas de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990, financiación propia del Grupo Garden. Más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Cerquita del minuto 45. La familia de multivitamínicos más completa, recupera la Z Mujer, Z Hombre e Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. La Felash, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. El partido está 2-2. Mix aniversario número 39 de la Caja Mutual. Crédito La Caja Premia. Tasas preferenciales hasta 36 meses. Consultas al 218-4000. Caja Mutual. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Prueba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Marcamos el tiempo de juego, Josito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de Ataca juego. Nacional, caballero. Tiro de esquina, sí, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, el nuevo Caricia 2 litros indica Diego Iván. 2-2 aquí en Luque. Y su seguro saco. Monumental. Tiro de esquina para Nacional. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Gaona Lugo, le va a pegar a esa pelota, Gaona Lugo. A ver, pelota en el aire, cabezazo afuera. Bailone llegó de cabeza, Víctor. Sí, era Bailone el que estaba cerca. Sergio Vareiro en realidad el que conectó. Vareiro pegó en el central de Luqueño. Otro nuevo tiro de esquina para Nacional. Otro tiro de esquina para el tricolor. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota, Gaona Lugo. El árbitro va a autorizar. Y si llega el tercero, Nacional, cuidado acá. ¿Quién cayó al piso? Monteagudo. Por empujón de Nicolás Maná. Bueno, muy bien, se repone Monteagudo. Ahora sí, tiro de esquina. Y Gaona Lugo. Orlando Gaona Lugo le pegó. Pelota en el aire, pasaba arriba. El cabezazo de Alborro. A ver qué dice el juez. No pasó nada, Víctor, finalmente. No pasó nada. Maná recuperó la pelota. Quiso impresionar Claudio Núñez al árbitro para que le sancionen penal, pero no pasó absolutamente nada. Sí notaba que de vuelta se desprendió Monteagudo de su marca. Si la pelota caía en la zona de Monteagudo,
era casi seguro que volvía a cabecear hacia la portería. Alexis Villalba estuvo muy flojito de vuelta en la marca. La pelota dentro del área, marca en esa zona, Brizuela, pelota, mitad del terreno. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, super ofertas en heladeras y congeladores. Sin entrega inicial, heladera Midea, 300 litros, 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Guaraní le ganó 2-1 al 2 de mayo. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. Chipa rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguinos en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chipa rica, definitivamente la mejor chipa del país. Con este empate entonces Nacional y Cerro están a 6 de Olimpia, Gerardo. Sí, señor, ambos a 6 con 27, Cerro y Olimpia. Y para repasar también a 8 Guaraní de Mayo con 25. Muy bien, la pelota al fondo le va a pegar Kili Rojas. Y esto termina aquí en lo que... Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más. A ver, espérame, Juancito, espérame. Tiene Maná. Maná con la pelota. Maná juega bien. Alex Álvarez le va a pegar a Magó. Pifió la pelota, Víctor. ¿Cuántas dudas en Alex Álvarez? Que se iba para la izquierda, para la derecha y se enredó solito. Al final le dio tiempo a Monteagudo de puntear. 3 contra 2 iban al principio, hizo todo lento. Alex Álvarez no pudo rematar y se lamenta Sportivo Luqueño. Sí, Juancito. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. El partido está 2-2. A todo ponerle Victory, líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Victory, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¡Qué remate de Elvio Vera! Víctor Villalba. Sorpresivo disparo porque no era el ángulo más propicio para convertir. Le agarró con todo Elvio Vera, con fuerza el disparo cruzado por bajo. Solo miró Santiago Rojas. Estuvo cerca de vuelta Luqueño. Vamos a ver qué pasa en este minuto final. Sí, señor. A ver, minuto 49 y esto termina. Decidí bienestar y certeza. Sijimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Por cada crédito que hagas a participar del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y mucho más. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Ya termina el partido aquí en Luque. Los calzados Michelin están probados por el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. A ver, pelota al medio. Va buscando esa pelota Santa Cruz. Pone la pelota para Gonalogo. Lo último que tiene ahora Nacional. Juega la pelota al medio. Marca el defensor Villalba. Juega para Luqueño. En Cantabria S.A. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0902-555-333. Cantabria S.A. Señoras y señores, termina el partido. Terminó hasta acá, dijo el árbitro Mario Díaz de Vivar. El partido terminó 2-2. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor, con Germán en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060.